¿Qué pasaría si la historia más antigua del sur de Estados Unidos no hubiera sido contada por exploradores, sino codificada en los huesos de la gente mucho antes que ellos? Mucho antes de Jamestown. Mucho antes de Charleston. Antes de las plantaciones, la guerra civil, o incluso el concepto mismo del sur, existía una historia. No escrita en libros, sino en hueso, sangre y genoma. Un imperio genético, enterrado bajo siglos de conflicto y silencio, que apenas ahora empieza a susurrar su verdad. La secuenciación genómica moderna, a través del ADN mitocondrial, mtDNA, los cromosomas y el análisis de SNP de alta resolución, ha revelado que todo indígena americano, desde Canadá hasta la Patagonia, desciende de un único grupo ancestral que cruzó un puente de tierra entre Siberia y Alaska, ahora perdido bajo el mar de Bering. Ese puente de tierra, Beringia, conectaba los continentes durante la última edad de hielo. Entre hace 26.000 y 18.000 años, este grupo quedó genéticamente aislado, formando lo que los científicos ahora llaman la población nativo-americana ancestral. Pero el misterio se profundiza. Hace unos 16.000 años, comenzaron su rápida migración hacia el sur. En apenas unas cuantas generaciones, ya habían alcanzado la punta de Sudamérica. Este temprano movimiento creó una división genética fundamental entre las ramas norteña y sureña de los pueblos indígenas. El sureste de Estados Unidos, que abarca Georgia, Alabama, las Carolinas, Mississippi, Tennessee y partes de Florida, se convirtió en el hogar de un grupo distinto de tribus. Los Cherokee, Creek, Choctaw, Seminole y otros no eran solo culturalmente únicos, eran genéticamente excepcionales. Aquí está la parte impactante, estudios genéticos recientes muestran que las tribus del sureste poseen una diversidad haplotípica de mtDNA estadísticamente mayor que las tribus del noreste. ¿Por qué? La respuesta no está solo en el ADN, sino en la cultura. Estas tribus seguían sistemas matrilocales y matrilineales, lo que significa que las mujeres permanecían en su lugar de nacimiento tras casarse y la descendencia se trazaba por la madre. Esta estructura social mantuvo las líneas mitocondriales femeninas localmente enraizadas y genéticamente diversas, a diferencia de las tribus del noreste, donde los sistemas patrilineales llevaban a que las mujeres se casaran fuera, reduciendo así la diversidad mitocondrial regional. Esta es memoria genética moldeada por la tradición. El ADN del sur no trata solo de ascendencia, sino de cómo la gente vivía, se casaba, criaba hijos y permanecía conectada a la tierra. Esta diversidad no fue accidental, fue cultivada durante miles de años a través de una continuidad cultural intencional. Y, sin embargo, a pesar de esta riqueza, a pesar de ser uno de los legados genéticos más antiguos de Norteamérica, hoy, gran parte de esa diversidad está desaparecida. Entonces, si el ADN era tan rico, tan diverso, tan profundamente enraizado, ¿qué pasó con todo ello? ¿Qué pasaría si el genoma entero de tu familia, con miles de años de antigüedad, fuera destrozado en apenas 150 años? La respuesta comienza justo donde lo dejamos, con las líneas maternas más antiguas y diversas de Norteamérica, desapareciendo de repente. No porque fueran conquistadas, sino porque fueron contaminadas. El ADN que había sobrevivido a edades de hielo, miles de migraciones y siglos de resistencia cultural, fue devastado por enemigos invisibles que el cuerpo nunca había conocido. Comenzó a principios de 1500, cuando los primeros exploradores españoles entraron a Florida y la costa del Golfo. Con ellos llegó algo más que conquista. Traían patógenos, viruela, sarampión, tifus e influenza, enfermedades contra las cuales los sistemas inmunes indígenas no tenían defensa evolutiva. Un marinero infectado, una mano en un picaporte, la tos de un niño, bastaban para desencadenar una reacción en cadena pandémica. Y no tomó siglos. Tomó décadas. Para 1600, algunas tribus del sureste ya habían perdido más de la mitad de su población. Para 1800, hasta el 95% de los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos habían desaparecido.
Desaparecidos de su tierra. Desaparecidos de la memoria. Desaparecidos del genoma. Esto no fue solo muerte, fue un cuello de botella genético de escala catastrófica. Los cuellos de botella genéticos ocurren cuando solo una pequeña, y aleatoria, porción de la población sobrevive, transmitiendo una muestra distorsionada del acervo genético original. Y en el sur, los sobrevivientes no fueron seleccionados por fuerza, sabiduría o linaje, fueron elegidos por azar. Tomemos las naciones de habla muscogeana, Creek, Choctaw, Chickasaw. Misma familia lingüística. Prácticas ceremoniales compartidas. Clanes entrelazados por matrimonio. Y sin embargo, las encuestas genéticas modernas revelan distribuciones de haplogrupos de mtDNA drásticamente diferentes entre ellos. ¿Por qué? Porque algunas líneas murieron en los fuegos de la enfermedad, mientras que otras, por pura casualidad estadística, sobrevivieron. Y luego, como si la enfermedad no fuera suficiente, llegó el golpe final, el sendero de lágrimas. Entre 1830 y 1850, cerca de 100.000 nativos, incluidos Cherokee, Creek, Choctaw, Seminole y Chickasaw, fueron violentamente desarraigados de sus tierras en el sureste. El viaje fue brutal. Frío. Hambriento. Miles murieron. Los que sobrevivieron llevaron consigo solo fragmentos de sus antiguas comunidades, y solo fragmentos de su genética. Hoy, los investigadores pueden rastrear el momento exacto de la pérdida. Los haplogrupos mitocondriales que alguna vez definieron el sureste ahora están fragmentados, diluidos o extintos. Ramas enteras de la humanidad, borradas no por el tiempo, sino por el trauma. Pero mientras un imperio caía en silencio, otro llegaba por la fuerza. ¿Y si la base genética de una nación se construyó sobre la violación y el silencio? ¿Qué pasaría si el mayor giro en la historia genética de Estados Unidos no fuera que simplemente se borró, sino que se reescribió, violentamente? En el momento en que una civilización se desmoronaba por la enfermedad y el exilio, otra no solo tomó la tierra, sino que enterró su legado bajo cadenas. El ADN del sur cambió nuevamente, no por guerra, no por matrimonio, sino por el motor más horrendo de transformación demográfica en la historia humana, la trata transatlántica de esclavos. Entre 1525 y 1866, más de 12.5 millones de africanos fueron traficados a través del Atlántico. Casi 388.000 terminaron en lo que hoy es Estados Unidos. La mayoría fueron enviados directamente al sureste, a las plantaciones de azúcar en Luisiana, los campos de algodón en Mississippi y los brutales pantanos arroceros de Carolina del Sur. Para 1860, Carolina del Sur era 57% esclavizada. Pero aquí viene el giro impactante. Según estudios extensos como BRYC et al. 2015 y Parra et al. 1998, los afroamericanos de hoy portan ADN mitocondrial africano, heredado de las madres. Eso era de esperarse. Pero la sorpresa, sus cromosomas y, heredados de los padres, son desproporcionadamente europeos. Esto no es aleatorio. Es violación, sistémica, generalizada y prolongada durante siglos. A los hombres africanos esclavizados a menudo se les negaba el derecho a reproducirse. Los dueños de esclavos europeos, capataces y sus hijos embarazaron a mujeres esclavizadas generación tras generación. No por consentimiento. No por amor. Sino por propiedad. Así es como el genoma se convirtió en un libro de cuentas del poder. No solo un registro de ascendencia, sino de violencia convertida en legado. Piénsalo, la misma estructura del ADN afroamericano actual, la mezcla de mtDNA africano y Y-DNA europeo, es prueba forense del control reproductivo institucionalizado. En ninguna otra población vemos una mezcla sesgada por género tan marcada. Y no fue solo una generación. El legado de esta fusión forzada resuena en cada célula, en cada árbol genealógico. Es la historia de la que los libros escolares apenas hablan, pero la genética no tiene filtro. Lo registra todo.
Pero entonces, justo cuando pensamos que todo fue borrado, hay un pulso. Un susurro. Una cultura que resistió. Una comunidad que se negó a olvidar. Porque en las tranquilas islas del mar, algo extraordinario se estaba preservando. ¿Y si una comunidad, atrapada por la geografía y las cadenas, preservara una tierra ancestral dentro de sus propias células? Y ese algo extraordinario no era solo memoria. No era solo cultura. Era desafío genético, una resistencia biológica a la dilución. Mientras el resto del sur de Estados Unidos absorbía ola tras ola de influencia genética, sangre nativa desapareciendo, sangre africana mezclada con europea, había un lugar donde el genoma contraatacaba. Las islas del mar. Una media luna de aislamiento pantanoso que se extendía desde Cape Fear, Carolina del Norte hasta el río St. Johns, Florida. Allí, la geografía se convirtió en prisión y en santuario. Los africanos esclavizados llevados a estas plantaciones de arroz e índigo en el siglo XVIII quedaron aislados de la sociedad continental por riachuelos, pantanos y mareas. Pero ese aislamiento esculpió algo raro, pureza genética y preservación cultural. Según un estudio de 2020-2021 en el American Journal of Physical Anthropology, la población Guya-GHE mantiene entre un 90 y 95% de ascendencia de África Occidental, con la menor mezcla europea de cualquier grupo afroamericano en Estados Unidos. Sus linajes de mtDNA, especialmente el haplogrupo L3, permanecen casi intactos, trazándose directamente a regiones como Sierra Leona, Ghana y Costa de Marfil. El ADN no miente, no son descendientes diluidos. Son ecos vivos del continente africano. Pero la genética es solo la mitad del milagro. Los Guya no solo preservaron linajes de sangre, preservaron un mundo. Su lengua criolla Guya, a menudo ridiculizada como inglés roto, sigue las raíces tonales y gramaticales de crió, mende y baí. Su tejido de canastas de hierba dulce es casi idéntico al que se encuentra en mercados senegaleses. Sus tradiciones funerarias, colocar conchas marinas en las tumbas, cantar ring shouts, reflejan antiguos rituales espirituales bakongo. Incluso su comida, estofado de quimbombó, galletas de semillas de bene, arroz rojo, conserva el sabor de un continente a miles de millas de distancia. Y aún así, las cicatrices permanecen. El YDNA dice la verdad, incluso aquí, la intrusión masculina europea se filtró. Nunca se fue. El genoma Guya carga esa misma simetría. Pero en todo lo demás, lengua, linaje, ritual, resistieron. Recordaron. Se negaron a ser borrados. Pero no todo reclamo de ascendencia sureña se basaba en hechos, algunos se construyeron sobre sueños. ¿Y si tu historia familiar más preciada nunca fuera cierta? Ese viejo susurro sobre una princesa cherokee en tu árbol genealógico no es solo un mito. Es un espejo. Un espejo que refleja lo que tus ancestros querían creer, no lo que el ADN revela. Porque mientras una comunidad preservaba su legado en las islas del mar, otra tejía un sueño para rehacer su historia. Por todo el sur profundo florecieron relatos, historias familiares de bellezas de pómulos altos, realeza nativa secreta, transmitidas en susurros, de generación en generación. Pero cuando llegaban las pruebas sólidas, esas historias a menudo se desvanecían. Las investigaciones muestran que millones de familias sureñas reclaman ascendencia nativa, pero el ADN no miente. La mayoría de las pruebas genéticas no encuentran mtDNA o YDNA nativo significativo en estos reclamantes. De hecho, relatos verificados por tradición oral suelen derrumbarse bajo escrutinio. Un fenómeno que los genealogistas llaman el síndrome de la princesa cherokee, una mezcla seductora de identidad, romanticismo y un deseo de arraigo en una tierra saturada por migración y borrado. Las compañías que venden pruebas de ascendencia a menudo echan leña al fuego, vendiendo marcadores vagos de nativo americano respaldados por supuestos débiles a nivel poblacional. Estas pruebas no pueden vincularte de manera confiable a una tribu específica, y la ciudadanía tribal exige linaje documentado,
no solo una pista genética al azar. Y luego están las teorías marginales, reclamos de que los Cherokee descienden de tribus perdidas de Israel o peregrinos del Mediterráneo oriental olvidados por la historia. Estas ideas, alguna vez promovidas en libros y sitios web, han sido desmontadas por genetistas que señalan sesgo de muestreo, errores en la estructura poblacional y falta de evidencia arqueológica creíble. Aún así, las historias persisten, porque el mito es poderoso. Es más fácil envolver tu legado familiar en realeza mítica que enfrentar las verdades más duras del desplazamiento, la esclavitud, la asimilación o la ascendencia indígena borrada. Y para algunos, invocar raíces nativas es una forma de reclamar pertenencia a la tierra, un lazo emocional con un lugar fracturado por la historia. Pero mientras algunas familias soñaban su camino hacia una herencia cherokee, un grupo no inventó una historia para seguir. Se convirtieron en su historia. Pero un grupo no solo inventó una historia, se convirtió en una. ¿Y si un pueblo negado por censos, leyes e iglesias, encontrara refugio dentro de su propio ADN? No escribieron su leyenda en papel, ni reclamaron un ancestro real, la vivieron, en las sombras de 3 fronteras. Las crestas apalaches se convirtieron en su refugio. Su piel demasiado clara para ser negra, demasiado oscura para ser blanca, demasiado confusa para ser categorizada. Así que los llamaron de todo, portugueses, turcos, moros, incluso cherokee. Pero en realidad, eran algo mucho más complejo. Eran los Melungeons. Un misterio apalachense que rondó escalones de tribunales, actas de nacimiento y chismes de porches durante más de 200 años. En 2012, un estudio innovador publicado en el Journal of Genetic Genealogy finalmente rompió el silencio. Las pruebas de Y-DNA revelaron E1B1A, africano, R1B1, europeo occidental, y el mtDNA mostró líneas maternas abrumadoramente europeas. No eran teorías. Eran hechos genéticos. El núcleo de su ascendencia se remonta a principios de 1600, cuando hombres negros libres y mujeres blancas se mezclaron en la Virginia colonial y las Carolinas. Décadas antes de que las rígidas leyes raciales se endurecieran. Sus descendientes avanzaron hacia el oeste, al Cumberland Gap, donde desaparecieron entre la niebla. Para escapar de la clasificación racial, los Melungeons se reinventaron. Declarar orígenes extranjeros les ayudó a esquivar el peso brutal de las leyes antinegras. No era vanidad, era supervivencia. Y funcionó, por un tiempo. Pero el aislamiento tiene un precio. En las colinas de Travelsen Creek, Kentucky, una familia se volvió azul. No en sentido metafórico. De piel azul. Los Fugates, afectados por una condición recesiva llamada metahemoglobinemia, transmitida por un acervo genético compartido. Causada por una mutación de un solo nucleótido, volvía su sangre marrón, su piel cobalto. Los médicos la investigaron por primera vez en la década de 1960, sorprendidos por la apariencia, pero lo que encontraron fue un relato más profundo de herencia genética en una sociedad cerrada. Fuente: ABC News, Dr. Madison Cavin, University of Kentucky Medical Center. Esto no era folclore. Era evidencia. Cada otro en un censo, cada acta de nacimiento desaparecida, cada registro escolar negado, cobraba vida en su ADN. No eran una fábula. Eran un genoma envuelto en silencio. Pero ¿y si la historia genética no estuviera solo aislada en las montañas, sino codificada en todo el sur? Porque esa historia, la historia de linajes ocultos y nombres borrados, no era exclusiva de los Apalaches. Era solo el comienzo. ¿Qué pasa cuando trauma, migración y aislamiento se convierten en ingredientes en el mismo acervo genético? Desde los cañones montañosos hasta la orilla de los pantanos, lo que alguna vez fue un fragmento susurrado de ADN quebrándose ahora se convierte en la trama de toda una región. Después de la guerra civil, los sobrevivientes se volcaron unos en los mundos de otros, afroamericanos liberados, los restos destrozados de las tribus del sureste, y colonos europeos pobres huyendo de la destrucción y el desplazamiento.
no solo coexistieron. Se mezclaron, profundamente e irreversiblemente. Esto no es solo una historia de personas. Es un plano escrito en cromosomas, un mosaico de ADN trihíbrido emergiendo por todo el sur, africano, europeo, nativo. Es el eco biológico de supervivencia compartida, opresión compartida, tierra compartida. La ciencia moderna captura este mosaico con una claridad asombrosa. El Southern Community Cohort Study, uno de los mayores estudios genómicos de afroamericanos, descubrió que aquellos que aún viven en estados sureños hoy cargan en promedio entre un 83 y 85% de ascendencia africana, una cifra muy por encima del promedio nacional de Estados Unidos, que es 80%. En Carolina del Sur y Florida, esa cifra sube aún más, hasta un 88 a 89% africano. Y raíces nativas y europeas completan el resto, rastreables en cada órgano, cada generación. Estas no son líneas de laboratorio, son historias heredadas, combinaciones inesperadas de historia y geografía. Pero la saga no se queda fija en su lugar. Entre 1910 y 1970, la gran migración transformó nuevamente el acervo genético del sur. Millones de afroamericanos se fueron, los de piel más clara, los de mezcla más europea, buscando seguridad y oportunidad en ciudades como Chicago y Detroit. Llevaban consigo fronteras ancestrales difusas, y dejaban atrás un mosaico más profundo, más enraizado en África, en el sur. Hoy, este gradiente genético se superpone con la topografía del colorismo, la desigualdad económica y la oportunidad o la falta de ella. En los centros urbanos, las voces de ascendencia mixta tienden a ocupar rangos más altos de privilegio. En los parajes rurales, persisten legados de linajes puros, incluso mientras sus historias permanecen silenciadas por la historia. El mapa genético del sur no es uniforme. Es texturizado. Estratificado. Vivo. Pero ¿y si algunas de las comunidades más europeas del sur no fueran europeas en absoluto? Porque a veces, las personas que más parecen europeas, llevan las verdades más sorprendentes en su sangre. ¿Y si el agricultor francófono y la tribu que se identifica como nativa llevaran en su ADN algo que jamás esperaron? Esa contradicción entre lo que afirmamos y lo que llevamos, cobra vida en las raíces enredadas de dos comunidades, los Cayennes y los Lumbee. En apariencia, no podrían ser más diferentes. Un grupo susurra en francés sobre ollas hirviendo de gumbo. El otro marcha bajo estandartes de soberanía tribal en Carolina del Norte. Pero en lo profundo de sus células, escondido en haplogrupos y efectos fundador, yace una historia genética que ni la tradición oral ni los registros coloniales capturaron por completo. Comencemos en los pantanos. Los Cayennes, descendientes de acadianos franceses expulsados de Nueva Escocia en 1755, se asentaron en lo profundo de los pantanos de Luisiana. Preservaron su lengua, su comida y sus tradiciones católicas. Pero el aislamiento tuvo un costo. Los genetistas que estudiaron a la población cajún hallaron 22 enfermedades hereditarias raras, vinculadas a algo llamado efecto fundador, un pequeño grupo, aislado, transmitiendo las mismas particularidades genéticas por generaciones. Pero aquí está el giro. Esos mismos estudios revelaron rastros de ADN nativo americano y africano occidental, una ascendencia que la comunidad rara vez reconocía. Su genoma no es solo francés. Es un mosaico silencioso, pintado por uniones olvidadas e historias forzadas. Ahora viajemos al este, a la tribu Lumbee de Carolina del Norte. Aunque se identifican fuertemente como nativos, su ADN cuenta una historia compleja. En 2018, una investigación genética reveló que el Lumbee promedio carga alrededor de un 96% de ascendencia europea y africana, con poca señal genética nativa consistente. Y aún así, siguen siendo una tribu. Sus tradiciones, cantos e historias, especialmente las del pueblo Cherá, Siouan, han sobrevivido genocidio, negación y rechazo federal. Y justo cuando piensas que el rastro se enfría, otro giro,
algunas familias Lumbe y Melungeon portan ADN romaní y judío sefardí. Estos linajes, confirmados en muestras minoritarias, sugieren un legado aún más antiguo, diásporas de Europa y del Imperio Otomano, absorbidas en el acervo genético apalachense y transmitidas en silencio. En los Cayens y los Lumbee, la identidad sobrevive a la expectativa. Son prueba de que puedes perder la línea de sangre, pero conservar la cultura. O preservar el ADN, mientras reescribes la historia. Entonces, si la cultura puede sobrevivir sin genes, ¿pueden los genes sobrevivir sin cultura? Porque cuando las historias perduran más allá de los linajes, el ajuste final ocurre aquí, en el borde de la creencia. ¿Qué importa más, quiénes fueron tus ancestros, o quiénes crees que fueron? Publicas tus resultados de ADN. Una promesa silenciosa de respuestas. Esperas. Y en cambio, encuentras sorpresas, marcadores africanos en alguien convencido de ser completamente europeo, o una ligera pista nativa donde nunca se supuso que existiera. Hay lágrimas. Hay fotos en silencio. Porque la verdad no siempre coincide con la historia. Entonces, ¿dónde queda la identidad? El ADN puede rastrear el tiempo profundo. Pero no puede detectar la pérdida. No puede mostrar a las madres que escaparon, a las tribus borradas, a las voces silenciadas por la esclavitud, por la elección, por el dolor olvidado. Incluso los estudios más poderosos, como el proyecto ALOF-US del NIH en 2025, prometen mapas detallados de la ascendencia en Estados Unidos. Millones de personas. Cientos de miles de genomas. Resolución sin precedentes. Pero aún así no te dirá por qué una historia significó más que la sangre. No explicará cómo un hombre sobrevivió, incluso cuando los genes no lo hicieron. Porque el sur, y cada familia, vive en esa tensión. Entre lo que la ciencia puede probar, y lo que la fe, la pérdida y el anhelo exigen que creamos. Tu identidad puede no coincidir con tu genoma, pero quizás haya belleza en esa tensión. Esa fricción. Ese choque entre memoria y molécula. Algunos llevamos ADN que nos traiciona. Algunos creemos en ancestros que nunca vimos. Y cada prueba, cada haplogrupo, es solo una parte de la verdad. Entonces, ¿qué más espera, bajo la piel del sur? Si te atraen las verdades antiguas, los legados ocultos y la voz silenciosa del ADN, suscríbete para más.